Hola, yo no sé cuántos emails llegaron a España en el año 93 o 94, pero todos esos emails que llegaron de fuera de España a España, probablemente el primero o alguno de los 10 primeros los recibió el invitado que tenemos hoy aquí con nosotros. Yo he coincidido muchas veces con Rodolfo en mi vida. Hemos sido coinversores en proyectos, nos hemos encontrado en conferencias, en clases, en distintas ocasiones y siempre me ha admirado su capacidad de reinventarse. Rodolfo es de verdad uno de los pioneros de Internet en España y hoy estamos aquí para que nos hable de su trayectoria profesional. Esta semana, en la conversación previa que tuvimos por WhatsApp, me hablaba de que recientemente le había dicho a un amigo de 60 años, tienes por delante los 20 mejores años de tu vida. ¿Esto es así, Rodolfo? Bueno, yo acabo de cumplir 80 y en ello estoy, con lo cual quiere decir que espero tener probablemente no otros 20, pero vamos, de momento estoy encantado con lo que he vivido, ¿no? Y como tú sabes, me he reinventado varias veces porque es algo que me fascina. O sea, lo que más me gusta de los modelos de negocio del siglo XXI es la rapidez con la que fluctúan. Y si quieres realmente estar al día con ellos, tienes que leer mucho, estar muy al día y que la curiosidad nunca se te apague. Esa es una de las claves que normalmente repetimos, que es la necesidad de aprendizaje continuado, ¿no? De aprender sin parar. ¿Cuáles son tus trucos para aprender? Bueno, tengo la capacidad de leer mucho y eso yo creí que era inédito. Es decir, yo leo algo como una media de tres libros, eh, 3 libros al mes, pero tengo un colega que está conmigo en el Club CEO que se lee 3 libros a la semana, con lo cual creo que todavía no estoy en la cumbre de los que leen, ¿no? Pero vamos, que 3 al mes no está mal. Creo que ese es un gran hábito, sin duda. Pero ¿qué otros hábitos tienes para llegar a los 80 con esta energía y con estas ganas de seguir reinventando? Bueno, ya sabes que el mens sana en corpore sano es imprescindible, es decir, intento ir con frecuencia a hacerme análisis y ver que todo está más o menos bien, hago gimnasia todos los días, intento jugar al golf 2 veces por semana, cosa que no puedo porque estoy demasiado ocupado, pero vamos, por lo menos una vez a la semana juego al golf. Dime una cosa, Rodolfo, de todas tus reinvenciones, ¿cuál ha sido la profesión que te ha dado más satisfacciones? La que recuerdas con especial cariño y te encantaría volver a repetir. Bueno, yo creo que lo más importante ha sido cuando he sido emprendedor, cuando realmente la idea ha sido mía, el equipo inicial lo he organizado yo y he llevado la empresa al siguiente nivel antes de marcharme, porque yo creo que soy bueno o relativamente bueno en los inicios, pero realmente una empresa una vez ya está escalonada y tiene una estructura, etcétera, ya no creo que aporte gran cosa. Es decir, yo aporto mucho más cuando se buscan ideas innovadoras, cuando realmente hay que buscar un modelo de negocio que no es obvio y ahí puedo contribuir mucho y ayudo mucho. Una vez ya la empresa está organizada y funciona bien, pues prefiero cuidar mi participación social y dejar a profesionales que sigan adelante creciendo la empresa. ¿Cuál fue ese caso en concreto? ¿Perdona? ¿Puedes contarnos puedes contarnos un poco más sobre ese caso en concreto que recuerdas con tanto cariño? ¿Qué empresa era, qué se dedicaba, qué funcionó, qué falló? No, bueno, la empresa que mejor funcionó y que más cariño le tengo porque fue muy al inicio. Yo tuve una empresa de consultoría que se llamaba SMM, Sistemas Modernos de Marketing, y que en 1991 hacía marketing por Telex. ¿Te acuerdas de lo que era un Telex? Sí, sí, perfectamente. Bueno, Y del pues fax y del yo, teletexto. esto era anterior, o sea, yo mandaba a la provincia de Valladolid 5.000 Telex explicando que iba a dar una charla de 8 horas, o sea, un curso de 8 horas, un workshop,
por el que cobraba 30.000 pesetas de entonces y llenaba un hotel en Valladolid y durante 8 horas, en aquel entonces que lógicamente todo era con traspas porque no había ni conexión a internet ni posibilidad de demostrarla. Lo que hacía durante 8 horas es explicar a la gente por qué el mundo online iba a cambiar los modelos de negocio. Eran 8 horas, 6 horas donde yo hablaba de presentación y explicaba un poco lo que venía en el ámbito de Internet y al final las 2 últimas horas las dedicaba a estudiar el caso de alguno de los presentes que contaba su empresa y entre todos le ayudábamos a ponerla online de forma completamente teórica. Pues eso era muy divertido y funcionaba muy bien. O sea, yo llenaba, cada vez que tenía una de estas charlas, lo llenaba entre 80 y 150 personas en un hotel y ya te digo, muy interesante, muy, muy rentable. Y el negocio se fue a hacer puñetas en un momento dado que Microsoft empezó a dar cursos de Internet gratis y la gente se creía que era lo mismo, no tenía absolutamente nada que ver con lo que yo hacía. Pero, desgraciadamente, eso hizo que de tener las salas al 100% pasara primero al 50% y luego ya tuve que dejarlo porque realmente no tenía atracción. ¿Tu siguiente salto cuál fue, Rodolfo? ¿Perdona? De sistemas, de sistemas modernos de marketing, ¿cuál fue el siguiente paso? La siguiente profesión que ejerciste. Bueno, fue cuando realmente empecé con el tema de Servicom, en el 93. 93 empecé a hablar con Eudald Domènech y en el 94 llegamos a un acuerdo, montamos Servicom en Madrid y yo actué de director comercial de Servicom durante casi 4 años. En aquel momento que utilizábamos los modem 14.400, si estoy en lo cierto, yo creo que éramos unos cuantos los que nos enamoramos de esa revolución, ¿no? Y disfrutamos años fantásticos. Pero, eh, ¿crees que la inteligencia artificial en este momento es muy superior a aquella nueva tecnología que lo iba a cambiar absolutamente todo y que muchos nos apasionamos profundamente con ella? ¿O no está al nivel? ¿Cuál es tu opinión comparando esos dos momentos, el actual y en el de Bueno, 1994? teniendo en cuenta que yo di una charla sobre inteligencia artificial en el 92, fíjate el tiempo que ha pasado. Yo en aquel entonces decía que la inteligencia artificial nos iba a comer y fíjate lo que ha tardado en comernos. Quiere decir que eh, hay que ser prudente porque yo he acertado muchas veces en la dirección, pero casi nunca en el timing. He sufrido lo mismo varias veces, sí. Es lo que tenemos los apasionados. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial ahora es algo que hay que utilizar, hay que aprender a manejarse. Yo tengo un asistente virtual que se llama Diana y con ella pues voy hablando de cualquier cosa, le digo que se apunte como si fuera una secretaria virtual y funciona fenomenal. Es decir, que ya para ciertos tipos de aplicaciones funciona lo que todavía no es realmente una inteligencia artificial como tal, porque al final, el otro día leía un artículo de Macarena Estevez que decía, y tiene toda la razón del mundo, que básicamente lo que hacen los LLM son manejar grandes cantidades de datos, pero que realmente el que en estos momentos maneja más páginas, que es Gemini, pues Gemini maneja 2.000 páginas. Eso no tiene nada que ver con lo que maneja un ser humano, ¿no? O sea, la capacidad de un ser humano. Pero ya resuelve muchas cosas del día a día. Y si eres capaz de usarlo, llegará un momento en que te ahorra mucho dinero y sobre todo te ahorra tiempo, que es una de las cosas que cada vez es más difícil de comprar, el tiempo. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, pero comparando el impacto y los cambios que va a generar aquel boom del primer Internet y el comercio electrónico y lo que estamos ahora, que es la inteligencia artificial de segunda generación, más general, o lo que empieza a hablarse ahora, que es la inteligencia artificial corpórea, en cualquier vehículo, robot, máquina, etcétera, ¿cuál crees de las dos que va a tener un impacto más profundo en la humanidad? Bueno, es que no se puede comparar, Sixto. Ten en cuenta,
volvamos atrás, rebobinemos. En 1994, en la época de Servicom, en el mundo no llegaban a 280 millones de personas conectados a Internet. Hoy en día hay casi 4.000 millones. Quiere decir que se ha multiplicado por 15 el número de gente que tiene acceso a tecnologías avanzadas. Es decir, la revolución puede ser de un formato similar, pero el impacto es mucho más grande y mucho más rápido. Porque Tú antes eres, llegabas a 280 millones de personas y mal, como tú decías, porque eran modems, la conexión era mala, etcétera, y ahora tienes conexiones fenomenal y tienes la ventaja de que puedes acceder desde cualquier parte del mundo a cualquier tecnología que esté accesible por Internet, que son la mayoría. ese hambre de aprendizaje que siempre te ha caracterizado te lleva a ser asesor de empresas y creo que también de profesionales, de directivos, ¿no? Eh, no sé si alguna vez te preguntan sobre las dificultades de la reinvención, pero ¿qué es lo que te suelen pedir? ¿En qué áreas te piden ayuda cuando contratan tus servicios? Vamos a ver, mira, lo que normalmente pasa es que son empresas, yo tengo ahora una membresía, que no sé si estás en ella, pero si no debías de estar, Sí, pues lo estoy, sí, de tus escribo, mails diarios. escribo diariamente un correo electrónico. Entonces, mi objetivo es tener 5.000 personas. De momento estoy llegando a las 2.000 y algo, o sea que todavía me falta bastante recorrido. Pero una de las cosas que pasa después de esto es que la gente me llama para decirme, Rodolfo, yo tengo una empresa tradicional que va relativamente bien, pero me gustaría que me hicieras un análisis para saber qué podría yo hacer para estar metido en el siglo XXI. Es decir, las cosas que yo tengo que funcionaban en el siglo pasado siguen funcionando en este siglo, pero les veo cada vez menos fuerza. Y lo que me gustaría es que vieras con las actitudes que tenemos y las capacidades que tenemos en mi empresa, que me ayudaras a redirigirla en dirección a modelos de negocio del siglo XXI. Entonces lo que hago es analizar la empresa con ellos, ver exactamente cómo funciona, ver cuáles son las ventajas competitivas que tiene, porque una empresa que lleva 20 años en el sector algo tiene, si no hubiera desaparecido. Entonces, lo que analizamos es eso, que ha funcionado bien y decimos, oye, ¿y esto que ha funcionado tan bien el siglo pasado, cómo tiene que funcionar en este siglo para que realmente sea un modelo del siglo XXI? Y los modelos del siglo XXI tienen como ventaja que tienen mayor margen, mucho más margen, se destacan de la competencia y funcionan de una manera diferente. Y eso es un poco lo que yo les aporto. Yo a veces que me hacen preguntas parecidas a la que te acabo de hacer yo a ti, digo que el gran cambio no viene por el mercado o por el tipo de empresa, viene por el consumidor. Es que el consumidor se ha digitalizado y es un consumidor activo que además opina, que además comunica, que además prescribe. ¿Cómo ves tú la situación de el nuevo entorno de Estoy al negocios? 100% de acuerdo contigo. Ten en cuenta que antes tú ibas al Corte Inglés eh, y el vendedor te vendía lo que le daba la gana porque no tenías ni idea de nada, sobre todo en tecnología. Y hoy en día va la gente al Corte Inglés y le da lecciones al vendedor, con lo cual ha cambiado por completo. O sea, tú antes no sabías y hoy en día, si no sabes, te informas. Y cuando vas a estar muy informado. Entonces, estoy completamente de acuerdo que uno de los vértices absolutamente diferenciales de lo que ha pasado en este siglo es la concienciación de un comprador que sabe más que el vendedor muchas veces. Hablando de esta puesta al día, de esta actualización de conocimientos, yo no sé si conservas amigos de tu edad, que imagino que sí, porque todos lo hacemos, pero veo difícil la conversación con ellos. O sea, creo que eres una persona muy avanzada a tu generación, que manejas conceptos, ideas y conocimientos muy lejanos al resto de las personas que están entrando en los 80 años. Eh, ¿Cómo ves tú a la gente? eh, Vamos a poner por encima de los 50 años, que no se han enfrentado a muchos cambios, Yo a muchas creo decisiones. que hay un problema.
importante y yo creo que el problema más importante está entre los 40 y los 50 años, donde los ejecutivos están ya en puestos de mucha responsabilidad, con muy poco tiempo y no se reinventan porque, entre comillas, no tienen tiempo. Entonces son gente que se está desligando del día a día y está perdiendo la oportunidad de reinventarse. Yo creo que eso pasa también a partir de los 65, cuando la gente se ha jubilado, hay mucho jubilado que ya se da por muerto. Entonces, claro, si te das por muerto, pues mueres. En el momento en que dejas de tener ilusión, de tener ganas de hacer cosas, de estar todos los días leyendo cosas nuevas y que te interesan, pues yo tengo amigos que se han jubilado y no hacen absolutamente nada. Algunos leen y poco más. Incluso han dejado de hacer deporte. Y luego, en cambio, tengo otros que han hecho dos carreras a partir de los 66 años trabajando con chavales de 20. Quiere decir que hay de todo. Sí, y una reflexión que acabas de comentar es, tú sacrificas tus placeres, tu hobby, el golf, por tu frenética actividad. Eh, ¿Hasta cuándo vas a hacerlo? ¿Hasta cuándo vas a tener esa mentalidad de hiperproductividad? Yo creo que es difícil de saber. Yo creo que depende también, lógicamente, del estado de salud y la capacidad que tengas física de aguantar, porque al final no es lo mismo tener 80 años que tener 25. Pero desde el punto de vista mental tienes todavía la capacidad de hacerlo, pues tienes que disfrutarlo. El tema del golf para mí es muy interesante. Cada vez que veo que mejoro un poco me da un alegrón, pero sin embargo sé que bueno, ya no puedo hacer grandes cosas en el golf. Entre otras cosas, porque hay muy poca gente que haga grandes cosas en el golf, ¿no? Es un deporte maldito. Eh, pues hablando del golf, lo que me cuentan algunos amigos es que es una plataforma de networking fantástica, ¿no? ¿Cómo de importante es la red de contactos para el triunfo profesional y para pivotar y reinventarte tantas veces como lo has hecho tú? Pues mira, estoy leyendo un libro de Néstor Boichenko, que es un amigo que acaba de publicarlo, y en el libro habla de la red de apoyo al emprendedor. Y es muy interesante porque yo creo que es imprescindible el que tengas gente a tu alrededor a la que puedas usar y que no te cuesten dinero todos los días. O sea, tú tienes un abogado y tienes que tener un buen abogado y tienes que pagarle. Pero si tienes un buen abogado entre los amigos y lo que tienes es una consulta, a lo mejor le invitas a comer y te lo resuelve. Que es otro de los temas que yo decía, este es un país muy dado a las consultorías de comida, cosa que yo ya he dejado de hacer, porque me invitaba mucha gente a comer para hacer una consultoría que de otra manera cobro 3.000 euros y me invitaba a comer. Y claro, tampoco ese es el camino, ¿no? No, ni para tu cartera ni para tu colesterol, Exacto, imagino. exacto. Sí, como con Salvador y con Jesús Alonso la próxima semana. Eh, ¿Cuál fue tu primer trabajo, Rodolfo? ¿De dónde viene Rodolfo Carpentier? ¿Cómo se crea este profesional que conocemos ahora con 80 años? Bueno, pues yo creo que yo tengo dos vidas profesionales, una antes y otra después. Una antes de la tecnología, en la que fui director general de Meliá Inmobiliarias en Alemania y donde estuve en una empresa típica del siglo XX, sin tener absolutamente nada que ver con tecnología. Y yo, que he estudiado filología alemana, tampoco sabía nada de tecnología y realmente me pasé la primera parte de mi vida profesional sin tener nada que ver con la tecnología. Y la descubrí, curiosamente, en Dubái. Yo estuve en Dubái hace 11 años, hace 50 años, es decir, prácticamente muy al inicio de mi carrera, 40 y tantos años, y estaba de director general de una empresa española allí que mmm, era de construcción, tenía que hacer todas las instalaciones del hotel Intercontinental de Dadaín y estando allí tuve el problema grave de que la empresa de la que yo dependía en España me mandó unos planos que no servían para nada y había un consultor muy importante que era Bechtel
y Bechtel me dijo que aquellos planos no servían para nada y que o hacía los planos como los pedían las especificaciones o me echaban de la obra. Entonces me vi contra la pared y, curiosamente, pues cenando con un amigo mío alemán, muy joven, un geek de tecnología, le conté mi problema. Y en la cena me dice, ¿tú sabes lo que es un plotter? El plotter, no tengo ni idea de lo que es un plotter. Y el plotter es un brazo robótico que lo puedes gestionar desde un ordenador, programándolo, y te puede hacer los planos con las especificaciones esas que tú me dices sin problemas. Dije, oye, ¿tú serías capaz de programarme un plotter para hacer eso? Y me dice, sí, claro que sí. Te cobro tanto. Ah, muy bien. Y me tienes que comprar un plotter y me tienes que comprar un ordenador. Le compré las dos cosas y bueno, pues hacerte una larga historia corta, al mes teníamos los 200 planos perfectamente hechos y a satisfacción de Bechtel. Y me quedé encantado. Y fue tanto el éxito que se lo vendimos eh, a media ingeniería de todos la zona de Oriente Medio, todos los que conocían y veían lo que habíamos hecho, y, oye, yo quiero uno. Y se los vendíamos como paquete. Y esa fue mi primera incursión en tecnología, que no era Internet, claro, era tecnología. Hemos visto tu faceta de manager, o sea, de directivo tanto en Alemania como en Dubái, de profesor con tus clases en Valladolid, de emprendedor con tu proyecto propio de sistemas modernos de marketing, y me gustaría que nos hablases también de tu faceta como inversor. Como inversor. Bueno, yo creo que empiezo a invertir como te dije, en Dubái con esa operación. Luego, todavía en Dubái, me meto en otra aventura, que fue una cosa similar. Esa ya no era conmigo, sino que yo conocía al presidente de Etisalat, que era que es la telefónica de los Emiratos Árabes. Me dijo que tenían un problema porque los clientes les pedían cada vez más información y la información que salía era de una impresora normal, salía un chorro de informes que eran 200 kilómetros si tenía el tío un montón de llamadas, ¿no? Y también lo hablé con este amigo mío alemán y me dijo, eso no es ningún problema, te programamos para que en vez de hacer un churro que no hay quien lo maneje, haga un resumen y te dé un cuadradito en una página de todo el resumen de lo que te has cortado. Se lo vendí a Etisalat y esa fue la siguiente. Esa estuvo a punto de salir a bolsa en Canadá y al final, por circunstancias que en este momento son demasiado largas de contar, no llegó a salir. Pero fue un poco el sistema por el que yo entré en Telefónica cuando volví a España. ¿Y qué más inversiones has hecho como Business Angel o como capital riesgo? Sé que has invertido en muchas startups. Cuéntanos un poco cuáles son los criterios, qué tipo de operaciones te metes, cuáles valoras mejor, cuáles peor, etcétera. Bueno, eso ha cambiado con el tiempo. Yo, como sabes, monté DAD, Digital Asset Deployment, con una idea, luego lo reconvertí en un club de inversores con el que hemos invertido en casi 60 empresas, todavía tenemos vivas unas 5 o 6 y básicamente en esa época lo que hacía era inversiones con un comité de inversiones y por lo tanto tenía que defender dónde entrábamos, no era una inversión personal. Hoy en día, a través de Carbon Digital, que es la empresa con la que trabajo, lo que hacemos es inversiones personales, o sea, de Carbon Digital, que es una empresa de mi mujer y mía. Y básicamente lo que hacemos es invertir en cosas que me llaman la atención porque son diferenciales. Es decir, yo ya no me meto en un e-commerce al uso, no me convierto en alguien que quiere una plataforma de las que hay 20.000, sino que me meto en cosas como un grupo de gente que quiere ver cómo vamos a vivir en Marte, por ejemplo, Astroland. O sea, empresas que tienen algo más allá del día a día que me llama la atención y donde creo que puedo ayudar con mi innovación y mi red de contactos. Fantástico. Pues yo creo que hemos hecho un estupendo repaso de
de tu vida profesional y de tus reinvenciones. Muy rápido, 25 minutos, pero sí me queda una pregunta que hacerte. Eh, yo desconocía que tu formación universitaria era filología. ¿Qué papel han jugado los idiomas en tu vida profesional? O sea, ¿cómo dirías que te han ayudado? Bueno, me han ayudado porque ten en cuenta que así que como hablar inglés es algo que todo el mundo lo da por asumido y tiene menor valor adicional, el hablar alemán y francés, sobre todo alemán, es muy satisfactorio porque a los alemanes, a pesar de que haya muchos que hablen inglés, también hay muchos que no lo hablan. Y entonces el que les hables en su idioma les viene muy bien. Yo, de hecho, estando en Dubái, una de las cosas que me encargaron los socios locales es montar el mayor invernadero que había en Oriente Medio, 50.000 metros cuadrados. Y una cosa que no había hecho en mi vida, pero me moví por internet primero, averigüé una empresa alemana que era experta en hacerlo, fui a Alemania, me los traje y con eso montamos el primer gran invernadero de los Emiratos, ¿no? Que producía 50.000 metros cuadrados, producía una cantidad de hortalizas increíble. Oye, pues con esta anécdota agrícola de un profesional tecnológico, cerramos este podcast. Me da pena terminar esta entrevista. Hay muchos aspectos que desconocía sobre tu carrera y la verdad es que me han parecido todos súper curiosos y muy interesantes. Gracias, Rodolfo. Gracias. Eh, Te avisaré cuando sea publicado y Tenemos dónde pueden encontrarte y suscribirte a tu membresía. rodolfocarpentier.com. Muy bien, lo pondremos también en las redes sociales. Fenomenal. Muchísimas gracias. Muchas gracias.